Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo ideas clave sobre cómo construir relaciones, cómo conectar de verdad con la gente. Usaremos como guía el libro 25 maneras de ganarse a la gente, que tiene una mezcla interesante, ¿no? La experiencia de John Maxwell en liderazgo y la mirada más psicológica de Les Parrott. La idea es sacar de ahí sabiduría práctica, cosas que se puedan aplicar ya. Exacto. Y creo que es importante aclarar desde el principio que no estamos hablando de tácticas de manipulación ni nada por el estilo, Claro. sino de entender qué hace que, bueno, que las personas se sientan vistas, valoradas, conectadas de forma genuina. Queremos ver métodos auténticos para fortalecer los vínculos, basados en la práctica, pero también en cómo funcionamos, ¿no? En el comportamiento humano. Perfecto. Y el libro arranca con un punto que parece fundamental, casi como una parada obligatoria antes de nada. Ajá. Dice que todo empieza con uno mismo, que nuestras relaciones son un reflejo de cómo estamos por dentro. Ujú. Citan a Neil Clark Warren. Sus relaciones serán tan saludables como lo es usted. ¿Cómo se come eso en la práctica? Bueno, es que, pensarlo así, no puedes ofrecer lo que no tienes dentro. Ya, Desde la psicología, esto es básico. Para conectar de verdad, con empatía, con apoyo real, necesitas una base interna sólida. Y no es solo no tener problemas, ¿eh? Es tener cierta salud emocional que te permita, bueno, dar eso. entiendo. Hay una frase que circula entre psicólogos en formación. Solo podrás llevar a una persona hasta donde tú mismo hayas llegado. Fuerte eso. Sí, así que para ganarse a la gente, primero hay que, digamos, ganarse a uno mismo, reconocer tu propio valor, aceptarlo. Me hiciste acordar de la anécdota esa del conferenciante, Gary Smalley, con el billete de $50. Es muy gráfica. ¿Ah, sí? Es buenísima. La cuenta frente a un montón de gente, ¿no? Saca el billete, pregunta a quién lo quiere. Todos levantan la mano. Claro. Después lo arruga todo, lo tira al piso, lo pisa. Y vuelve a preguntar. ¿Y ahora? Sucio y maltratado. Y las manos siguen arriba. Las mismas manos. Es una metáfora potente, ¿no? El valor del billete no cambió por cómo lo trataron. Exacto. Y la lección es esa. Nuestro valor como personas, nuestro valor intrínseco, es parecido. No depende de las circunstancias, ni de los errores, ni de cómo nos traten. Claro. Pero bueno, una cosa es entender la metáfora y otra es sentirlo de verdad, ¿no? Creérselo. Totalmente. Ahí está el desafío. ¿Y cómo sugieren los autores que podemos afianzar ese valor? Mencionan algunos pasos, creo. Sí, proponen como un proceso. Primero, reconocer ese valor, como el del billete, que está ahí, es inherente. Segundo, aceptarlo. Y me gusta la etimología que usan. Aceptar viene del latín ad capere, tomar para uno mismo. Ah, mira. O sea, es una decisión activa. Tomar ese valor como tuyo, a pesar de las dudas o inseguridades que uno tenga. Entendido. ¿Y después? Tercero, incrementarlo. Ojo, no el valor base, que es constante, sino nuestra capacidad, nuestras habilidades, superar malos hábitos, esas creencias que nos limitan. Como la historia de los elefantes, ¿viste? Que de adultos siguen creyendo en la cadena que los ataba de pequeños, aunque ya podrían romperla fácil. Qué buena imagen esa. La cadena invisible. Exacto. Y el cuarto paso es creer en ese valor. Y ahí cuentan la historia de Chuck Wepner, el boxeador que inspiró Rocky. Uf, esa historia. Tremenda. ¿Le dieron a elegir, no? ¿$70,000 fijos? O el 1% de las ganancias netas de la película. Una película basada en su vida. ¿Y qué eligió? Los 70,000. No puedo creerlo. Perdió millones. ¿Por qué? Porque según dicen, no creyó realmente en el potencial de su propia historia. No creyó en su valor reflejado ahí. ¡Qué locura! Entonces, el resumen de este primer gran principio es ese. La autoaceptación, el autovalor. Es el cimiento. Sin eso, todo lo demás se tambalea un poco. Queda clarísimo. Bien, entonces, si partimos de esa base de valor propio, el libro pasa a herramientas ya más concretas, ¿no? Ujú. Una que me llamó la atención por lo simple que suena es la regla de los 30 segundos. Sí, suena simple, pero Casi demasiado fácil, ¿no? Decir algo bueno en medio minuto. es que es engañosamente simple. El impacto puede ser grande. La regla es esa. Hacer un esfuerzo consciente por decir algo alentador, algo positivo a alguien
en los primeros 30 segundos que hablas con esa persona. Maxwell cuenta que lo aprendió de su padre, que era presidente de una universidad, y lo hacía todo el tiempo con los estudiantes en el campus. Y funcionaba. Años después, dice Maxwell, exalumnos viajaban distancias largas solo para visitarlo. Algo dejó esa práctica, ¿no? Algo fuerte, sí. Pero, ¿por qué funciona? ¿Es solo ser amable y ya? Va un poco más allá. Psicológicamente, activa varias cosas. Primero, es como dar un tratamiento de primera clase, dice el libro. Primera clase. Sí, o sea, das atención inmediata, afirmación, aprecio. Conecta con una cita que mencionan, de William King. Un conversador brillante es uno que le habla a usted acerca de usted. Le das valor al otro desde el vamos. Entiendo. Segundo, aprovecha lo que se llama el efecto de primacía. Las primeras impresiones pesan mucho en cómo vemos al otro y cómo sigue la conversación. Empezar en positivo marca la pauta. Interesante. Y hablaban también de algo sobre la energía. Literalmente da energía física. Pues parece que sí. Citan un estudio ya viejito de Henry Goddard que usaba un aparato llamado ergógrafo para medir el esfuerzo físico. Un ergógrafo. Sí, y descubrió que los niños a los que les decía cosas alentadoras mostraban un aumento medible de energía, y la crítica, al revés, se la bajaba. ¡Wow! Así que ese comentario positivo inicial podría literalmente darle un empujoncito de energía a la otra persona. Increíble. Y no solo energía, también motivación. La historia de Vince Lombardi y Jerry Kramer es un clásico de esto. Uf, sí. Lombardi, conocido por ser durísimo. Claro. Después de criticar fuerte a Kramer en una práctica, lo ve bajoneado en el vestuario. Ujú. Se acerca y le dice algo así como, un día de estos vas a ser el mejor defensa de la NFL. Y Kramer cuenta que eso lo cambió todo. Que fue un impulso tremendo para su carrera, hasta el Salón de la Fama. Es que un aliento así, específico, en el momento justo, Puede ser un catalizador potentísimo. Ayuda a la gente a actuar, a comprometerse, a dejar hábitos, a tomar un camino. Benjamin Franklin ya lo decía a su modo. Elogia más, critica menos, si quieres amigos. entonces la idea es usar esos primeros segundos intencionalmente para levantar al otro. El efecto puede ser mucho mayor de lo que uno piensa. Exacto. Una herramienta sencilla pero poderosa. Muy práctica, la verdad. Ahora, pasemos a otro principio que, como decías antes, puede sentirse medio contraintuitivo, sobre todo para líderes. A ver, Hacer saber que se necesita a la gente. Admitir que no podemos solos. ¿No se supone que un líder tiene que mostrarse fuerte, autosuficiente? es un paradigma interesante para cuestionar, ¿no? Maxwell comparte una experiencia personal de 1974. Tenía que encarar un proyecto de recaudación de fondos gigante, más de $1 millón. Una fortuna para la época. Imagínate. Y tuvo un momento de decir, esto es imposible hacerlo solo. ¿Y qué hizo? Creó una tarjetita que decía, tengo un sueño, y terminaba preguntando, ¿quieres unirte a mí? Su frase clave se volvió, no puedo hacerlo sin ti. La idea que él defiende es, si tu sueño lo puedes alcanzar solo, probablemente tu sueño es demasiado pequeño. ¡Qué buena frase! Pero ¿por qué funciona admitir esa necesidad? ¿No te expone? ¿No te hace ver débil? Ahí está el punto. El libro argumenta, y la psicología lo apoya, que funciona por razones profundas. Primero, la gente quiere sentirse necesitada. Es un deseo humano básico. Mm, El ejemplo típico es cuando alguien te para en la calle a pedir direcciones. La mayoría de la gente se detiene contenta a ayudar. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque te da una sensación de utilidad, incluso de sentirte un poquito superior en ese momento. Te hace sentir bien. Tiene sentido. Uno se siente bien ayudando. Exacto. Segundo, la gente necesita darse cuenta de que necesita a otros. Nos recuerda que somos interdependientes. Andrew Carnegie decía algo como, es un gran paso cuando aceptas que otros pueden ayudarte a hacer un mejor trabajo. Reconocer el valor del equipo. Justamente. Tercero, la gente necesita sentir que su aporte es valorado, que son necesitados. Piensa en la tira cómica de Charlie Brown ayudando a Lucy. Ah, sí. Ella a Penand le agradece, minimiza su ayuda, y él se queda sintiéndose vacío, infravalorado. Necesitamos sentir que importamos. Y falta una razón, creo. Sí, la cuarta. La gente necesita saber que su ayuda sirvió,
que marcó una diferencia real. Warren Bennis decía que los buenos líderes hacen que la gente se sienta parte esencial del proyecto, no un simple agregado. O como Walter Shipley de Citibank, que admitía que el negocio lo hacían sus 68,000 empleados, no él solo. Entonces, pedir ayuda. Lejos de ser debilidad, comunica seguridad en uno mismo y, sobre todo, confianza en los demás. Es reconocer el valor del otro. Lyndon Johnson lo dijo bien. No hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver solos. El mensaje es potente. Expresar tu necesidad de otros no te achica, sino que fortalece la conexión y el compromiso. Exacto. Cambia la dinámica. Muy bueno, Sejiro. Y conectado con esto de valorar a los demás, viene el siguiente principio: dar una reputación que mantener. Este me genera un poco de ruido, ¿eh? Suena un poquito a manipulación, como decirle a alguien lo que quieres que sea para que lo sea. Entiendo la duda. Podría usarse así si no hay sinceridad, claro. Pero el enfoque que proponen es más profundo, más inspirador, diría. Se basa en la idea de ver el potencial real que hay en los demás y reflejárselo, como un espejo que muestra la mejor versión posible. La cita clave es de Goethe. Trata a un hombre como aparenta ser y lo empeorarás, pero trátalo como si ya fuera lo que potencialmente pudiera llegar a ser y harás que sea lo que debe ser. O sea, es ver la grandeza que está ahí, latente, y nombrarla. Justamente. El ejemplo histórico que usan es Churchill después de la debacle de Dunkirk. Claro, una derrota terrible. En lugar de enfocarse en eso, apeló a la legendaria resiliencia británica. Les dio esa reputación de coraje para que estuvieran a la altura. Les recordó quiénes podían ser. Y Maxwell dice que él lo practica preguntándose sobre cada persona. ¿Qué tiene de especial, de único, de maravilloso? Sí, se trata de identificar fortalezas o potencialidades genuinas y decirlas, porque las expectativas que tenemos sobre los demás tienen un poder enorme. El famoso efecto Pigmalión, ¿no? La profecía autocumplida. Exacto. Lo estudió gente como J. Sterling Livingstone en Harvard. La gente tiende a actuar de la forma en que percibe que esperamos que actúe. Si esperas lo mejor, a menudo lo obtienes. Pero supongo que no alcanza con decirlo nomás. Si le digo a alguien, confío en tu responsabilidad, pero nunca le doy una tarea importante. Exacto. Ese es el punto clave. Las palabras tienen que estar respaldadas por acciones concretas. Claro. Darle las llaves del coche, asignarle un proyecto clave, delegarle autoridad real. Eso demuestra que la reputación que estás ofreciendo es genuina, que de verdad crees en esa persona. Tiene lógica. Y también es muy poderoso usar este principio para ayudar a alguien a dejar atrás un pasado difícil, ofrecerle una nueva identidad, una nueva reputación basada en su potencial, no en sus errores pasados. Como en el Quijote, ¿no? Que transforma a Aldonza Lorenzo, la campesina, en Dulcinea del Toboso, la dama idealizada, solo con su percepción. Exacto. O los ejemplos bíblicos de cambios de nombre, que implican un cambio de destino. Abraham se convierte en Abraham, padre de multitudes. Jacob, el engañador, pasa a ser Israel, el que lucha con Dios. El nombre como una profecía o un potencial a cumplir. Justamente. Y llevarlo a lo práctico, dar un apodo basado en el potencial puede ser una forma muy tangible de esto. Cuentan la historia del entrenador de tenis Harry Hopman. A Rod Laver, que no era rápido, lo apodó Cohete. Jaja, qué ironía. Y a Ken Roswell, que era flaquito, lo llamó Músculos. ¿Y funcionó? Ambos se convirtieron en leyendas del tenis mundial, en parte inspirados por esos apodos que les marcaban un destino de grandeza que quizás ellos no veían. Maxwell incluso cuenta que en su familia tienen la tradición de dar apodos cariñosos basados en cualidades positivas. Qué lindo eso. Entonces la clave es buscar genuinamente el potencial en los demás y comunicárselo de una manera que los inspire a alcanzarlo. No es fingir, es enfocar en lo mejor que ves o podrías ver. Correcto. Es una invitación al crecimiento, basada en la fe que pones en su potencial. Muy inspirador. Y llegamos al quinto principio que vamos a tocar hoy. Elogiar en público. Ya hablamos del elogio en los primeros 30 segundos. ¿Qué tiene de especial hacerlo públicamente? Bueno, es que magnifica el impacto. Lo multiplica exponencialmente. ¿Tanto así? ¿Sí? El libro lo ilustra con una historia muy emotiva sobre Charlie Wetzel, un colaborador de Maxwell. A ver, cuéntala.
Estaban grabando un material sobre liderazgo y Maxwell describió las 10 características de un águila, o sea, un líder emergente con potencial. Ajá. Y al final, para sorpresa total de Wetzel, que llevaba poco tiempo en la organización, Maxwell lo señaló a él frente a todos como un ejemplo de águila. Y no solo eso, elogió una iniciativa específica que Charlie había tenido y que había resultado en un artículo publicado para millones de lectores. Wow. ¿Y cómo reaccionó Wetzel? Cuenta que, aunque Maxwell siempre lo había elogiado en privado, escucharlo ahí, frente a todo el equipo, y sabiendo que miles de personas más lo iban a escuchar en la grabación, bueno, dice que se puso a llorar. No me extraña. Y afirma que eso cambió su autopercepción para siempre, y que el impacto todavía le duraba una década después. Es un testimonio fuertísimo. ¿Y por qué funciona tan bien el elogio público? Por varias razones. Primero, toca directo esa necesidad humana universal de sentirse importante. Mary Kay Ash, la de los cosméticos, decía que todos llevamos un letrero invisible que dice «hágame sentir importante». Jaja, qué buena imagen. El elogio público hace justamente eso, pero a lo grande. Segundo, el contexto es clave. El valor del elogio depende mucho de quién te lo da, claro, pero también, y esto es crucial, ante quién te lo da. Entiendo. Delante de tus pares, de tu equipo. Exacto. Un reconocimiento público te valida frente a tu comunidad. Refuerza tu lugar, tu contribución. Tiene toda la lógica. ¿Alguna razón más? Sí, un par más. Tercero, ratifica y como que sella las cualidades positivas que se elogiaron. Es como levantar pesas para el carácter. ¿Cómo así? El reconocimiento público fortalece esos músculos, la competencia, la iniciativa, la cualidad que sea. George Matthew Adams decía que el aliento es el oxígeno del alma. El elogio público es como una bocanada grande de oxígeno. Me gusta esa metáfora. Y cuarto, desde un punto de vista súper práctico, es tremendamente efectivo para la moral y el rendimiento de un equipo. Citan al comandante naval Mike Abrashoff. Ah, sí, leí sobre él. En su barco, la norma era dar unas 15 medallas al año. Pocas. Él decidió empezar a dar muchas más, como 115. Pero siempre en ceremonias públicas, reconociendo esfuerzos específicos incluso de gente que no era la estrella. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Una mejora brutal en la moral, en la retención de personal, que era un problema grave en la Marina, y en el rendimiento general del barco. La gente se sentía vista, valorada por lo que hacía. Impresionante el efecto. Así que el mensaje es claro. No subestimes el poder del reconocimiento público. Úsalo bien, de forma estratégica y genuina, para amplificar el impacto del elogio y fortalecer a tu gente. La verdad es que hemos recorrido bastante hoy. Empezamos con la base, la autovaloración. Pasamos por herramientas bien concretas como la regla de los 30 segundos o esto del elogio público. Sí. Y tocamos principios más profundos como mostrar nuestra necesidad de los otros o el poder de ver y nombrar el potencial ajeno. Me queda la sensación de que, aunque el título del libro hable de ganarse a la gente, Ajá. el enfoque de fondo es menos sobre ganar algo para uno y más sobre construir algo juntos. Conexiones auténticas. Estoy totalmente de acuerdo. La filosofía que parece desprenderse de estos principios es que la forma más sostenible y la más ética también de ganarse a la gente es en realidad ayudándola a ganarse a sí misma. ¿Cómo sería eso? Ayudándola a sentirse valorada, capaz, necesitada, en el buen sentido, reconocida. Es un enfoque donde todos crecen, ¿sabes? De crecimiento mutuo. Estos principios, aunque parezcan simples a primera vista, requieren intención, práctica y sobre todo que sean de verdad, ¿no? Autenticidad. Totalmente. Y eso nos deja pensando. El libro presenta 25 maneras, hoy apenas exploramos 5. Cierto. Pero incluso con estas 5, ya surge una pregunta interesante, creo yo. ¿Cuál sería esa pregunta? Si alguien se comprometiera de verdad a aplicar consistentemente solo uno de estos principios. Digamos, la regla de los 30 segundos, todos los días. O buscar activamente oportunidades para darle a alguien una reputación positiva que mantener. O practicar el elogio público genuino una vez por semana. Ajá. ¿Cómo podría esa sola práctica constante, transformar la dinámica de sus relaciones más importantes? No sé, a lo largo de un año. Es una pregunta potente.
Es algo sobre lo cual reflexionar, ¿no? Y quizá, ¿por qué no?, algo para experimentar cada uno en su vida.